Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Una noche más Amén. en donde nos rendimos a ti para que tú traigas tu carga, Amén. para que tú expreses tu sentir a tu cuerpo, para que tú sigas perfeccionándonos, sigas abriendo aún más nuestros ojos espirituales, aún los ojos de nuestro corazón, para poder verte, para poder entender y ver cuál es tu carga. Amén. Llévanos esta noche a este mensaje, Señor. Amén. Llévanos más allá aún de lo que hemos visto. Amén. Transforma el logo en el rema para cada uno de estos hermanos. Amén. Confiamos en ti, Señor. Te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Esta noche comenzamos con el mensaje 4. Se titula El factor de la autoridad en el cuerpo de Cristo Amén. y en las iglesias locales. Amén. Lo leemos de nuevo, el factor de la autoridad en el cuerpo de Cristo y en las iglesias locales. Amén. Este título tiene dos partes. La primera parte es el factor de la autoridad en el cuerpo de Cristo. Y en la segunda parte, el factor de la autoridad en las iglesias locales. Así que este cuarto factor que vamos a compartir esta noche, tiene dos aplicaciones, pero realmente hay una sola autoridad. Otra vez, tiene dos aplicaciones, pero hay una sola autoridad. Así que esta noche vamos a estar mirando este factor, vamos a estar estudiando este factor para que el Señor nos revele, nos muestre esta visión de lo que es la autoridad. Esta autoridad es una autoridad especial porque Dios es la única fuente de esta autoridad. Él es la autoridad misma. Es decir, no hay nada en este universo que tenga el origen y la fuerza de la autoridad excepto Dios mismo. Así que ese es el primer punto. Esta autoridad no fue delegada, no fue adquirida, es parte de la esencia misma de Dios. Él tiene la autoridad. No sé si ustedes han tenido, yo creo que sí, todos los que manejamos hemos tenido la experiencia de sentir la sirena de la policía. E inmediatamente que sentimos la sirena de la policía, nos ponemos un poquito nerviosos y rápido como ponemos a pensar qué yo hice y empezamos a mirar que si tengo los documentos completos y los voy a buscar, y cuando llega el policía se para frente a nosotros nos ponemos muy calladitos, muy seriecitos. Él no nos pidió a nosotros que nos comportáramos así, pero nosotros podemos percibir la autoridad. Bueno, ese es un grado bien limitado cuando lo comparamos con Dios. Nosotros deberíamos tener tal respeto y tal reverencia cuando hablamos de este tema de la autoridad que sale de Dios mismo. Por eso este asunto de la autoridad no se puede explicar, no se puede enseñar. Esto es un asunto de revelación. Si usted no tiene revelación interna de esto, entonces no va a poder tener la reverencia, no va a poder tener la honra y no va a poder tener el temor. Mientras más nosotros recibimos este sentir de lo que es la autoridad de Dios, más serios somos en nuestra vida cristiana
con relación al Señor. Para poder hablar del tema de la autoridad tenemos que empezar nuevamente desde el principio. Después de la rebelión de Satanás, la tierra cayó en la mano usurpadora del enemigo. Así que la voluntad de Dios se interrumpió en la tierra y se afectó en alguna medida en el cielo. Así que Dios creó al hombre con la intención de recobrar la tierra otra vez para sí. Y vamos a profundizar esto en varias maneras. Eso tiene que estar bien claro entre nosotros. Así que después que el hombre cayó, Cristo vino a sustituir en cierta medida lo que Adán no pudo hacer. Y entonces él vino esencialmente a traer el dominio celestial a la tierra, para que esta tierra fuese recobrada en armonía con todos los intereses de Dios y que la voluntad de Dios pudiera ser hecha, como él mismo dice, así en la tierra como en el cielo. Así que este nuevo rey con sus seguidores establece en la atmósfera de la tierra el reino de los cielos. Así que nuestro trabajo mayormente en la vida de la iglesia es orar para que el Señor pueda recobrar completamente el de su deseo, su voluntad, hasta que su reino venga y se establezca completamente. Ese era el propósito de la creación del hombre y esencialmente ese es el propósito de la venida de Cristo. De la venida de Cristo. ¿Qué pasó? Cuando el hombre cayó, hubo un desequilibrio completo en el universo. Podemos decir que el hombre se quedó sin cabeza. El universo se quedó sin cabeza. Dios aspiraba a que Adán fuese a ser la criatura que le iba a representar a él en la atmósfera caída, pero manteniendo un vivir en los lugares celestiales. Ese era el propósito y el entrenamiento que Dios quería darle a Adán. Pero el hombre cayó. Eva, sin pensarlo, sin desearlo, fue atrapada, pero a la misma vez fue inyectada con los pensamientos de Satanás, con la palabra de Satanás dentro de ella, y la rebelión surgió en ella. Y surgió la pregunta, y surgió la duda. ¿Cuál fue la duda? Quizás Dios no me está diciendo la verdad. A lo mejor realmente yo debo probar ese árbol. Voy a tener sabiduría. Y eso de que me voy a morir no es cierto. Y entonces, una vez que entró la palabra dentro de Eva, la capturó. Y en ese momento, sin ella saberlo, hizo la primera rebelión. Bueno, la segunda rebelión. La primera fue Satanás mismo. Y luego él inyectó ese germen de rebelión en Eva y Eva falló. Pero Dios detesta profundamente todo lo que tiene que ver con rebelión. Y no tengo tiempo de entrar en los detalles, pero conocemos la rebelión de Coré, en Números 16 del 31 al 33. Y vemos, o sea, casos extremos, la tierra se abre y se traga a Coré y toda la gente que estaba a su alrededor. Milagrosamente algunos hijos quedaron vivos y definitivamente se arrepintieron de todo corazón y vinieron a ser escritores también de salmos y vinieron a alabar a Dios por esa experiencia tan profunda que su padre produjo en la familia. Luego tenemos a Miriam, la hermana de Moisés, que estaba enojada porque se había casado con una mujer
de las tribus de los cusitas y lo criticó y se rebeló. Y Dios mostró su ira con lepra con ella. Luego vemos en Hechos 5:1 Ananías y Zafira. Ya conocemos toda la historia, cómo ellos mienten. Y eso es un tipo de rebelión. Así que todo lo que vaya en contra de Dios y afecte su armonía en la atmósfera divina, Dios no está contento. Dios no está contento. Así que para Dios tratar con este asunto de la rebelión, se inició todo un proceso. Todo un proceso. O sea que por un lado está la rebelión y por otro lado está el proceso de que la autoridad de Dios vuelva a tomar el dominio de todo el universo. Y usted dirá, pero Dios es Dios, puede hacer lo que le da la gana, lo hizo antes. Bueno, en esta ocasión Dios ya básicamente terminó con la tierra en dos ocasiones. La primera ocasión cuando Satanás cayó y la segunda ocasión en los días de Noé. Pero en esta ocasión Dios está esperando que su criatura haga lo que le encomendó a Adán. Cristo vino e hizo él, abrió la puerta para que se formara entonces una entidad y una dimensión donde todos podamos entrar y que finalmente Él pueda lograr su propósito en esta tierra. Estamos trabajando para eso. Pero necesitamos ver ese proceso. Efesios 5:21, que lo estaremos mencionando varias veces, es un versículo que de hecho el jueves pasado lo tocamos. Y hay algunos detallitos de lo que hablamos el jueves pasado con relación a la familia y el matrimonio que no podemos dejar de separar porque está conectado, que lo estaremos trayendo también para acá. Así que Efesios 5:21 es la base de todo esto, cuando dice sujetos unos a otros en el temor de Cristo. El temor de Cristo. Vamos a hablar un poquito más del temor de Cristo más adelante. Pero todo comienza en la resurrección del Señor. En Juan 20:17 ya conocen el caso de que el Señor se le muestra a María y cuando ella trata de tocarlo, está emocionada, le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Y aquí hay un cambio dispensacional maravilloso que Jesús le dice a ella, mas ve a mis hermanos y diles. Anteriormente a esto hay como unos 3 o 4 ocasiones que el Señor le llama a sus discípulos sus amigos. Pero aquí le dice, ve a mis hermanos y diles. Ahí hay un cambio dispensacional. Cristo ya está hablando de que hay una nueva especie que se está formando, que esa nueva especie está en armonía con el deseo de Dios de que se reproduzca y tenga muchos hijos. Y vuelve y le dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Eso no fue algo retórico. No. Cristo le está revelando a María la economía de Dios y su propósito. Mi Padre, mi Dios y vuestro Dios. Ahí le reveló completamente la economía de Dios, porque la relación de Dios con el hombre ahora iba a ser completamente diferente. En términos de que ahora en la tierra iba a haber un grupo de hombres que iban a tener la expresión y la imagen de Dios. Así que cuando vamos a este verso de Efesios 5:21, tenemos que decir que es un verso crucial, porque nos introduce a este tema del factor de la autoridad del cuerpo de Cristo y las iglesias locales. Este tema de la autoridad necesitamos tener una visión clara de todo el proceso de Dios, de todas las etapas que Cristo se mueve para él poder entrar
Y una vez que vemos todo el proceso de Dios y las etapas de Cristo hasta su muerte, resurrección, ascensión, entronización, no podemos más que desarrollar un temor santo de Cristo para honrarle, para vivir en armonía, y que el deseo de Dios de que entremos en sujeción los unos a los otros se aplique constantemente en la vida de la iglesia y en todos los niveles de autoridad que estaremos tocando esta noche. El primer paso después de la resurrección de Cristo, y como él le dice a María, voy al Padre, ese fue el primer paso y el punto clave. Después que resucita, hay un avance dispensacional muy serio, y es que Cristo va a subir al Padre. ¿Para qué Cristo tiene que subir al Padre? Bueno, el libro de Daniel tiene, yo diría, hay dos revelaciones, no le puedo decir historias, sino revelaciones en la Biblia, que son ventanas que ningún ser humano en la tierra hubiese podido ver ni entender. Y es este caso que vamos a discutir aquí de Daniel 7, y el caso del rico y Lázaro, cuando Lázaro muere, que se abre la ventana de lo que ocurre en el Hades cuando una persona muere. Y espero algún día podamos compartir más, pero ese no es una parábola, dice el ministerio, es una historia real, porque están utilizando nombres reales. Así que no puedes producir nombres reales con historias ficticias. Así que Cristo lo que hizo fue que abrió una ventana del misterio cuando una persona muere, qué es lo que ocurre. Ahora bien, este otro evento es otro evento maravilloso que desde que lo descubrí lo he venido utilizando por muchos años. Cada vez que lo veo es como si estuviera viendo una película celestial. Quiero que entren conmigo a ver esta película celestial. Miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre. Estamos hablando de Daniel, cientos de años antes de que Cristo viniera. Y él llegó hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Qué es eso? ¿Qué vio Daniel? Dios le permitió a Daniel entrar en su esfera de Dios, donde no hay tiempo, donde no hay futuro y donde no hay pasado, y Daniel poder ver lo que iba a acontecer en el futuro, pero que ya había acontecido en Dios. Espero que hayan entendido lo que dije. No tengo tiempo de explicar. Así que cuando Dios crea al hombre, tenía como propósito producir una criatura que tuviera la capacidad de estar en las dimensiones de los cielos y en la tierra. Ese era el deseo de Dios. Ese era el entrenamiento que Dios le estaba dando a Adán, que tuviera las dimensiones de los cielos y de la tierra. Entonces Satanás intervino con la creación de Dios y detuvo su proceso. Número uno, de llenar la tierra y de llenar todo el universo. Así que Dios tuvo que cambiar todo el plan, y Dios necesitaba no que un Dios, sino que un ser con las mismas debilidades de los demás seres entrara en la dimensión de la tierra para que nuevamente las cosas entraran en el orden que Él lo tenía. Pero ese ser
tenía que tener la capacidad de, aunque estaba en la dimensión de la tierra, mantenerse también en la dimensión de los lugares celestiales. Por eso, Jesús, hablando con Nicodemo, explicándole lo que es la salvación y cómo entrar al reino de los cielos, Jesús le dice algo que presumo que él no vio tan fácilmente, aunque era un maestro de la ley muy sabio. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Fíjense que no dice el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no hay problema. Pero que el Hijo del Hombre ya esté en el cielo, ya eso es otra cosa muy seria. El Señor le está diciendo a Nicodemo, yo estoy en una misión, porque aunque soy hombre, estoy siendo entrenado y perfeccionado para vivir en la atmósfera celestial todo el tiempo, aunque yo estoy aquí. Por eso, cuando Cristo asciende y se le revela a Daniel la ascensión del Señor, él hace una frase muy especial y muy seria que se repite en todo el Antiguo y Nuevo Testamento, que venía como hijo de hombre. ¿Saben lo que significa esa frase en el tiempo que Daniel la dijo? Cientos de años antes de que Cristo viniera, hermano. Este es el milagro de la Biblia. El que no cree en la Biblia y dice que esto es una invención del hombre, mire, no hay manera. Se puede probar. Se puede probar la edad de cuando se escribió el libro de Daniel. Y se puede probar cuando Cristo vino a la tierra. Se puede probar. Se sabe que cuando Daniel escribió esto, nadie podía entender lo que él dijo, ni él mismo entendió lo que él dijo. Así que Cristo está ascendiendo a los lugares celestiales no como hijo de Dios, está ascendiendo como hijo de hombre. Porque ahí es que estaba la victoria. Ahí es que estaba la victoria de Dios, de un ser que era hombre, pero se mantuvo viviendo en la tierra en la atmósfera divina. Así que el Espíritu, como tal, tenía solamente las experiencias divinas, pero ahora el Espíritu había adquirido también las experiencias de la humanidad de Cristo. Así que Cristo está ascendiendo a los lugares celestiales para encontrarse con el Padre, para presentarle un nuevo producto. Este nuevo producto era un nuevo espíritu producido por las experiencias humanas como Dios hombre, para llevarlo entonces al Padre. Todo eso hace que Cristo se gane un paso bien trascendental dentro de la Trinidad divina. Cristo es ascendido como cabeza de un nuevo organismo que se está formando en la tierra. Y ese nuevo organismo, posteriormente, Cristo mismo le va a llamar la iglesia. Por eso usted ve la expresión, y le hicieron acercarse delante de él. O sea, imagínense que es como cuando usted llega a la oficina de una persona importante y las personas que están allí le escoltan a usted y lo llevan entonces a la oficina de esa persona importante. Cristo fue tratado así. Cristo no fue tratado como hijo de Dios, no, fue tratado como hijo de hombre. Así que cuando Cristo le dijo a María, no me toques, que no ha ascendido al Padre, Cristo quería presentarse dándole la primicia al Padre de lo que él había logrado como hijo de hombre.
Y ahí está Cristo presentándose al Padre para que el Padre mismo evalúe y vea lo nuevo que había acontecido. Un hombre en los lugares celestiales. Así que la expresión "y le hicieron acercarse delante de él" es como si le dijera: échate un poquito más para acá, más cerquita. Te quiero ver de cerquita. Así que el Padre estaba esperando por este Dios hombre como el primer paso para tomar toda la atmósfera caída y encabezar nuevamente el universo. Y él mismo quería ver eso y participar de eso. Así que este asunto de la ascensión de Cristo no es cualquier cosa. Necesitamos apreciarla, valorarla y respetarla en el Señor. Y en ese momento, fíjense cómo dice Daniel, en ese momento le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Eso no está leyendo el Nuevo Testamento, está leyendo Daniel. Y su reino es uno que no será destruido. ¿No es maravilloso? Guarde estos capítulos de Daniel 7, hermanos. Téngalos ahí guardados para cuando alguna persona le diga que la Biblia no es cierta, y sáquele estos versículos y dígale cómo tú pruebas que este libro que se escribió cientos de años que Cristo viniera, ya Daniel lo estuviera profetizando. Y así hay muchos. Isaías tiene bastante también sobre la muerte de Cristo. Así que eso produce que el Padre entronice a Cristo. Y vamos a hablar más adelante qué es eso de entronizar a Cristo. Por eso dice Marcos 16, 19, así pues el Señor Jesús, después de hablarles, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y entonces en Mateo 28, 18, el Señor dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El Señor estaba, aunque estaba en la etapa física, de momento entraba en la dimensión espiritual y él podía ver todo lo que iba a acontecer y le daba algunas luces a los discípulos de esto. Pero ahora estamos amarrando estos versículos y vemos cómo el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, es entonces ascendido, resucitado, ascendido y entronado, y se le deposita en él toda la autoridad. Comenzamos diciendo que el Padre es la autoridad, pero ahora el Padre transmite su autoridad en el Hijo. El Padre transmite su autoridad en el Hijo, pero no cualquier Hijo, el Hijo del Hombre, en el Dios hombre. Por eso en Apocalipsis 22:1 dice, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Vea eso. Del trono de Dios y del Cordero. Muchas veces vimos anteriormente que decía que se sentó a la diestra, pero aquí está diciendo que es el trono de Dios y del Cordero. Cuando dice que se sentó a la diestra, todos pensamos que se sentó a la mano derecha del Señor, pero solo implica una designación de confianza. Algunos de ustedes son comerciantes o son administradores y quizás han utilizado alguna vez la expresión, no, esta persona es mi mano derecha. Yo creo que todos los países tenemos esa expresión. Bueno,
Esa persona es su mano derecha, pero no es su mano derecha. Porque usted sigue con su mano derecha. Bueno, cuando Cristo es sentado a la diestra del Padre, lo que está diciendo es que es sentado en una posición de confianza, de suma confianza. ¿Y sabe por qué decimos eso? Porque en Apocalipsis 22:1 nos dice, y salía de los tronos de Dios y del Cordero, que el río de agua de vida salía de los tronos. No dice que salía de los tronos, dice que salía del trono. ¿Por qué? Porque es un solo trono. Y el Hijo está en el Padre. Y ahora el trono antes era del Padre, pero ahora el trono es de Dios y del Cordero. ¿Por qué del Cordero? ¿Por qué no dice de Cristo? Porque el Cordero fue el que logró derrotar al enemigo, fue el que introdujo a todos en una nueva creación, y este Cordero es recordado como el sacrificio máximo que Dios ama y Dios valora. Así que el trono de Dios y del Cordero muestra que hay un solo trono. Eso implica que Dios y el Cordero son uno solo, no son dos, como dicen algunos grupos falsos que hay por ahí. Cristo y Dios están en un solo trono y están compartiendo y están expresando una sola autoridad. ¿Y qué sucede ahí? Bueno, el agua que sale del río, que pasa por el río y que sale del trono, tiene un objetivo. Esa agua es para ser impartida a todos sus redimidos, a todos los elegidos. Y Cristo, como cabeza, es el curso para que esa agua pase y llegue y fluya a través de todo su cuerpo. Esa agua que sale del trono y que se mueve por todo el cuerpo de Cristo es la autoridad del trono. Y esa agua que sale del trono y que se mueve por el cuerpo de Cristo es la que nos regula. Y esa agua que sale del trono es la que produce la comunión en el cuerpo de Cristo y nos hace una sola cosa. He visto algunas inundaciones, inclusive en Puerto Rico hubo una hace unos años, y hay inundaciones tan grandes que el agua entra en ciudades y la cubre completa. Antes de que el agua llegara, cada casa era privada, pero cuando el agua entró, ya el agua unificó a todo el mundo. El agua vino a ser parte de todo el mundo. Bueno, este río, cuando fluye del trono, la autoridad que sale del trono nos toca y nos llena y tenemos una sola comunión. Por eso es necesario estar todo el tiempo en el fluir del trono y en el fluir del río. Y aparte de eso, en el versículo 2, y dice, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Otra vez, empezamos con el árbol de la vida y aquí estamos terminando, o mejor dicho, comenzando. Porque aunque el Apocalipsis, por un lado, es el final, pero a la misma vez es el inicio de la nueva dimensión que Dios ya va a tener completada para Él poder entrar y satisfacer su deseo y completar su plan. Así que todos estaremos en una misma comunión, conectados desde el trono con el agua del río y también disfrutando del árbol de la vida. Hoy lo que hacemos es practicar.
Estamos siendo entrenados, y esto lo dijimos en el comienzo de otro mensaje, estamos siendo entrenados hoy de cómo vivir en el presente, en la eternidad. Eso es todo el ejercicio de la vida de iglesia. Cómo vivir en el presente, en la eternidad. Apocalipsis 22:11 dice, el que cometa injusticia todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Me estuvo muy especial este versículo en esta ocasión que lo estoy estudiando, porque el Señor está marcando dos grupos de cuatro aspectos. Un grupo que está en las tinieblas y un grupo que está en la vida. El grupo que está en las tinieblas dice, los inmundos que sigan siendo inmundos todavía. Y el que es injusto, que siga siendo injusto todavía. A mí no me interesan ellos. A mí el que me interesa es el justo, que siga practicando la justicia. Y ya hemos hablado que la justicia es el vivir de Cristo en nosotros, hasta vestirnos con el traje de novia, que es la justicia de los santos. Y esa justicia que está Cristo como la justicia operando en nosotros, y no se olvide el río y el árbol de la vida, todos estamos en ese mismo fluir, produce nuestra santificación, nuestro proceso, y Él dice, santifíquese todavía. Todavía estamos ahí. Todavía estamos en ese proceso hasta que Cristo llegue. Y yo, Jesús, he enviado mi ángel con este testimonio para las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Cristo otra vez conectándose como el Hijo del Hombre, la estrella resplandeciente de la mañana, y culmina, y el Espíritu y la novia dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Todavía el Señor está diciendo ven. Y al final de los tiempos, después de la gran tribulación y después del castigo dispensacional, el Señor todavía va a hacer un llamado final a los que salen del castigo dispensacional para completar la novia, y ahí la Nueva Jerusalén desciende. Pero hoy todavía ahí fue una palabra profética más que nada, porque todavía el Señor está pidiendo, entren en el río, entren bajo la autoridad. Si usted está sediento, si usted está como la mujer samaritana, buscando complacer satisfacer su sed con cosas del mundo, deje eso, entre, venga, tome el agua de la vida gratuitamente. Es un tremendo mensaje para la predicación del Evangelio. Es el llamado hoy todavía para el Señor completar sus vencedores. Entonces, ¿qué es todo eso? Bueno, en la ascensión ocurrió algo maravilloso. Porque ahora el Señor conectó el río con su cuerpo. Cuando hay un fuego, yo creo que la visión más hermosa es cuando los bomberos llegan, conectan la manga, sale el agua y comienza a salir el agua. Bueno, antes de la ascensión de Cristo no había manera de conectar el trono con el hombre. Pero aquí cuando Cristo llega dice, respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed. ¿Qué agua es esa? No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. ¿Qué agua es esa? Ese es el agua del río. El agua del río que sale del trono. Ahora el Señor la está trayendo y la está poniendo en todos nosotros. Y no solamente la pone en todos nosotros, sino que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. ¿Qué es eso? Que una vez que usted entra
dentro de la esfera de los cielos y usted se conecta con el trono, cuando usted habla, cuando usted ministra, cuando usted toca a los demás, usted imparte el río también a los demás y los otros también son saciados. Y el 38 dice, el 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu estaba desde el principio, siempre el Espíritu, de hecho, estaba sobre la faz de la tierra. Pero cuando el Señor dijo esto, no existía todavía el Espíritu mezclado. No existía el Espíritu de Jesucristo como tal, porque el Señor aún no había sido glorificado. Jesús fue glorificado cuando resucitó. Después de la resurrección de Jesús, el Espíritu de Dios llegó a ser el Espíritu de Jesucristo encarnado, crucificado y resucitado, quien fue impartido en los discípulos cuando Cristo sopló en ellos la noche del día que resucitó. Ahí comenzó el Señor a soltar el agua del río. Ahora el Espíritu es el otro consolador, el Espíritu de realidad que Cristo prometió antes de morir. Cuando el Espíritu de Dios tenía únicamente el elemento divino. Después de llegar a ser el Espíritu de Jesucristo mediante la encarnación, la crucifixión y la resurrección, el Espíritu tenía tanto el elemento divino como el elemento humano, con toda la esencia y la realidad de la encarnación, la crucifixión, la resurrección de Cristo. Por lo tanto, ahora Él es el Espíritu todo inclusivo de Jesucristo como el agua viva para que nosotros le recibamos. ¡Qué maravilla! Esa nota es maravillosa. Está explicando lo que ocurrió en la ascensión del Señor. Pero lo más hermoso es este versículo de Hechos 2:33. Cuando Cristo se presenta al Padre y el Padre lo acerca y el Padre lo ve, ¿qué pasó? Los Hechos 2:33, Pedro dice lo que pasó allí. Daniel no lo menciona, pero Pedro lo dice. Así que exaltado a la diestra de Dios, y aquí dice, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. No fue que Cristo no tenía el Espíritu. No fue que Cristo se hizo divino allí. No. Lo que Él recibió fue el Espíritu compuesto para que Él entonces, como el Espíritu dador de vida, lo impartiera a todos. Es decir, el río del trono se abrió para todos aquellos que le reciben. Y lo pongo en presente porque todavía el río sigue abierto para todos aquellos que le reciben. Punto número 3, Romano 3, corporativamente Cristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Y quiero enfatizar, e individualmente, Él es la cabeza de todos los creyentes. Él es la cabeza directamente de cada uno de nosotros y todos estamos bajo su autoridad. Solamente Cristo es la cabeza única y nosotros debemos someternos a Él al honrar y dar testimonio de la autoridad única de que Cristo como cabeza, aquel que ha sido exaltado. Ese es nuestro testimonio. Por eso hay que entender la exaltación de Cristo, hay que entender lo que sucedió en los lugares celestiales, hay que entender el valor de su entronización, porque gracias a eso nosotros estamos aquí. Por lo tanto, como hemos estado hablando de agua y hemos estado hablando de fluir, tenemos que enfatizar este punto 1 en cuanto a la autoridad presente en el cuerpo. Lo primero y más importante es la necesidad de que la autoridad de la cabeza fluya por todo el cuerpo. Es lo que hemos estado hablando. Fluya por todo el cuerpo. Necesitamos cada día buscar que la autoridad, fíjense que no dice, aquí no dice el río, dice la autoridad de la cabeza.
Y es que cuando nosotros recibimos el río de agua de vida, cuando nosotros recibimos la infusión del Espíritu, la autoridad está dentro del río y llega a nosotros. Y esa autoridad nos subyuga a nosotros y también nosotros nos convertimos en ríos de agua viva, en fuentes de agua viva que también subyugan a otros. Entonces, esta autoridad de la cabeza fluye por el cuerpo en dos maneras. Desde la cabeza, por el espíritu corporativamente. Por eso dice en 1 Corintios 12:13, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos. Por eso no podemos menospreciar a nadie. A hermanos que no se reúnen con nosotros, aman al Señor, han recibido al Señor. Ellos tienen el mismo espíritu que nosotros. No podemos menospreciar, no podemos decir, no, ellos no están aquí. No, no, no. Ellos son parte del cuerpo de Cristo, aunque no saben cómo llevarlo a cabo, cómo practicarlo, cómo vivirlo. El Señor está en ellos. Y hay que orar que el Señor los entre para que aprendan a beber de ese espíritu. No solamente que tengan el espíritu, sino que aprendan a beber del espíritu. Porque somos todos de un mismo espíritu. Por eso en Colosenses 1:19, cuando Pablo estaba preso, que cualquier otra persona estuviera llorando, dice, porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Y cuando digo esto, mi corazón se estremece porque mi querido hermano Samuel, que falleció, y me parece que algunos de ustedes lo conocieron, tuve la oportunidad de entrar en una conversación telefónica con él en el teléfono, en el hospital, y entonces le pregunto, hermano, ¿cómo está todo? Y él hizo lo mismo que hizo Cristo con el enemigo. Él me dijo que sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Esas fueron sus palabras. Él no se puso a decirme, me siento mal, me siento bien, cómo estoy. No. Él me citó la Escritura. O sea, él se estaba saturando y preparando. Y aunque está con el Señor, sabemos que todo el tiempo estuvo en el Señor. Aún en el testimonio que se presentó, un querido hermano que estuvo muy cerca de él le preguntó, ¿cómo estás? Él dijo, mi cuerpo se está yendo, pero mi espíritu está fuerte. ¿Qué es eso? ¿Quién puede hablar así? Solo aquellos que han aprendido a beber del Espíritu. Solo aquellos que saben y están conectados al trono, aún en el último momento, donde ahí es que se sabe quién es quién. Ahí están los que están tomando del Espíritu que sale del trono. Traigo estas experiencias porque no estamos hablando de cosas del aire, ni estamos hablando únicamente del apóstol Pablo, ni de Esteban. Estamos hablando de personas de carne y hueso que conocemos, que vivimos, estuvimos cerca de ellos. Por eso dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior. Es decir, se conecta el río con nosotros y ahora corren ríos de agua viva. Eso no son corrientes literales que usted sale saltando y brincando. No es eso. Es el disfrute del fluir de la vida divina que está en nosotros. Ese es la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Por eso volvemos a traer Apocalipsis 22:1 y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle. Hoy ese río está fluyendo. Dice esta nota, el agua de vida es un símbolo de Dios en Cristo como Espíritu, quien fluye en su pueblo redimido para hacer su vida y su suministro de vida.
Eso es lo que está pasando en usted, hermano y hermana. Es tipificada por el agua que brotó de la roca hendida y es simbolizada por el agua que salió del costado traspasado del Señor Jesús. Aquí el agua de vida se convierte en un río que sale del trono de Dios y del Cordero para abastecer y saturar toda la Nueva Jerusalén. Así que esta ciudad está llena de la vida divina a fin de expresar a Dios en su gloria divina. La autoridad divina presente en la iglesia tiene como finalidad que Dios se imparta a sí mismo en nosotros como vida, suministro de vida y gracia, todo suficiente. Únicamente al estar sujetos al trono podemos participar, podemos ser partícipes de la fuente todo suficiente de la gracia que fluye. ¿Y qué es esa fuente todo suficiente de la gracia que fluye? La autoridad divina. Estoy dedicando básicamente todo el mensaje a hablar de lo que es la autoridad intrínseca en el Espíritu. Yo puedo hablar de cosas externas, de qué hacer y qué no hacer y cómo comportarse y no comportarse, pero eso, igual que hablamos el jueves del matrimonio, necesitamos buscar la esencia de las cosas. Si logramos tocar la esencia de las cosas, todo llega a nosotros. Todo llega a nosotros. Efesios 5:21, otra vez, por eso le dije, hay que volver a ese versículo. Sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Estuvimos compartiendo hace poco con las parejas jóvenes ahí en Colombia y estuvimos trabajando un poco sobre el asunto del matrimonio. Y vimos que este versículo era una separación entre Efesios 1:4 y 5:20. Y ahí Pablo trazó una línea profunda y seria que conecta directamente con este asunto de la autoridad. Y de momento Pablo dice, sujetos unos a otros en el amor de Cristo. Y de ahí para abajo, pues les recomiendo que escuchen el mensaje. Logramos comprobar cómo todo lo que Pablo está diciendo ahí en la vida de la familia es el vivir de Cristo y la iglesia. Es decir, la autoridad de Dios que fluye a nosotros por el Espíritu en nuestro vivir diario es el vivir de Cristo y la iglesia que está en la autoridad, que está bajo la autoridad del temor de Cristo. Por eso, 1 Corintios 11:3, Pablo trae este versículo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Lo que estamos hablando es que la autoridad se va a mover en dos niveles. Primero, vimos la autoridad desde el trono para el cuerpo de Cristo. Acuérdense del título. Esta autoridad fluye al cuerpo de Cristo. Vimos cómo fluye al cuerpo de Cristo. Pero también esta autoridad se manifiesta en sus miembros. El ministerio le llama las autoridades delegadas. Las autoridades delegadas. No solamente ya describimos toda la magnitud del trono, su fluir, su gloria, su bendición, cómo fluye a nosotros a través del cuerpo de una manera corporativa, pero a manera individual. También la cabeza trabaja en nosotros y funciona de una manera visible. Y funciona comenzando ¿dónde? En nuestra casa, con nuestra familia. Y por eso dice el apóstol, sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Y traza el orden de autoridad desde Dios hasta el hombre en la familia, en la casa. Y ahí hay mucho tema. Ya saben que me gusta hablar del tema. Solamente quería tocar cómo el fluir de la autoridad del río de manera práctica comienza con nuestra casa. Y de ahí entonces podemos llegar a la vida de iglesia. Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los que vigilan, que la palabra es episcopos, los que vigilan, ese es el trabajo de los ancianos,
vigilar y pastorear. Y los servidores, la Reina Valera, me gusta la versión Reina Valera porque pone los servidores y entre comillas yo pongo diáconos, que es como dice la versión Recobro, pero ya sabe cómo le hemos hablado de que los servidores ahí no se requiere exclusivamente a los que están haciendo asuntos prácticos, sino que los servidores son desde los apóstoles hasta los pastores, hasta los profetas, los evangelistas, todos son servidores. Todos son servidores. Así que la iglesia tiene una autoridad que funciona desde los ancianos hasta todos los que funcionan y sirven con todos sus dones y también todos los que están en los asuntos prácticos de la iglesia. Esos son los dos niveles, el aspecto físico, individual, y el aspecto espiritual. El aspecto físico individual se da en el diario vivir con nuestra familia, con todas las personas que están cerca de nosotros, y en la vida de iglesia se da con la autoridad delegada de los ancianos y de los servidores. Así que tenemos que borrar el asunto de que este asunto de la autoridad está exclusivamente para este mensaje es para los ancianos y de los problemas que hay, que los ancianos aprendan a sujetarse, que los ancianos aprendan a hacer así, aprendan a hacer asado. Es cierto, todo eso está ahí, ustedes lo pueden leer, no voy a entrar yo en eso, pero la autoridad es la que sale del trono, nos lleva a tener una vida familiar abundante en Cristo, nos lleva a tener una vida de iglesia en el Señor, donde cada cual está funcionando, sujetos los unos a los otros. Por eso Pablo le llama a esto el gran misterio. Es un gran misterio cómo este trono opera en la familia y la familia viene a ser el espejo de Cristo y la iglesia. Pero todo comienza por el río y la autoridad que fluye del río. Y concluyo con un tema que no lo van a ver esta semana, pero es un hermanito tema muy importante que aparece en el libro escrito por Watchman Nee, La autoridad y su misión. Y aunque no se toque esta semana, quise ponérselo ahí para que lo consideren. Todos los padres y esposos, aunque usted no lo crea, usted es una autoridad delegada de Dios para ocupar su posición ahí. No es solamente los hermanos responsables de la iglesia y los hermanos que tienen dones son las autoridades delegadas. No. Cada padre, cada madre, cada matrimonio es una autoridad delegada que tiene que aprender a funcionar y a moverse en su casa usando la autoridad de Dios. Y cada cual tiene que aprender a entrar y sujetarse. Tanto el que aplica la autoridad como el que recibe la autoridad necesita entrar para recibir el agua del río, comer del árbol de la vida y poder entonces convertirse en la fuente que imparte a los demás. Pero muchas veces nosotros no respondemos al llamado. Muchas veces nosotros nos mantenemos fuera del fluir del agua. Muchas veces nos mantenemos fuera del disfrute del árbol. Muchas veces nos mantenemos como Coré o como Miriam, criticando. Nos mantenemos evaluando y viendo los problemas en vez de las bendiciones. Muchas veces altercamos con Dios porque no estamos contentos ni satisfechos con lo que Dios nos suple. Y entonces Dios tiene una manera de entrarnos bajo su autoridad. Y Hebreos 12:5 en adelante nos dice
cómo Dios trata con nosotros. Y habéis olvidado por completo la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo hijo que recibe. Pregunta, y sé que no me pueden contestar, pero ¿por qué es que disciplinamos a nuestros hijos? Porque no se sujetan a la autoridad. Esa es la ecuación. ¿Por qué disciplinamos a nuestros hijos? Porque no se sujetan a la autoridad. El asunto de la disciplina es un asunto de falta de sujeción a la autoridad del Padre y el Cordero que sale como el agua en el trono. No nos sujetamos a la autoridad. Y al no sujetarnos a la autoridad, hay disciplina. Es para vuestra disciplina que soportáis. Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué fuerte, bastardos y no hijos. Además, tuvimos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban y los respetábamos. Eso es estar sujeto a la autoridad. Esos padres estaban cumpliendo su posición dispensacional en la casa. ¿Por qué no nos someteremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque ellos por pocos días nos disciplinaban como les parecía, pero Él para los que es provechoso, para que participemos de su santidad. De su santidad. Y es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por ellas han sido ejercitados. Y Pedro dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. En el mensaje 6 de Job, y con esto terminamos, dice: en el arreglo divino y soberano de Dios, todo nuestro entorno nos mata. Las esposas, los esposos, los hijos, los hermanos y todas las cosas en nuestro entorno son usados por el Señor como cuchillos para matarnos. La operación aniquiladora de la cruz, la operación de la muerte de Cristo nos introduce en la resurrección. Cuando estamos dispuestos a sufrir y a morir, vivimos a Cristo, magnificamos a Cristo y Cristo es manifestado en nosotros. Entonces somos transformados, disfrutamos a Cristo bajo la operación de su muerte. Todo lo relacionado con nosotros está bajo el arreglo soberano del Señor. El tipo de trabajo que tengamos y con quién nos casemos no dependen de nosotros. Es posible que un hermano haya escogido a cierta hermana por esposa y que más adelante piense que cometió un error. Es por esto que el Señor encomienda a que los esposos amen a sus esposas. En el arreglo soberano del Señor, nosotros somos como ovejas llevadas al matadero todos los días. Todos los días estamos bajo la operación aniquiladora de la muerte de Cristo para que su vida se manifieste en nuestro cuerpo, en la renovación de nuestro hombre interior. Eso está en la Vida Cristiana, páginas 166 al 171. Todo lo que somos de nacimiento, sea bueno o malo, útil o inútil, es natural y representa un verdadero obstáculo para el Espíritu Santo, quien desea forjar la vida divina en nuestro ser. Por esta razón, nuestra fuerza natural, sabiduría natural, astucia natural, manera de ser natural, defectos naturales, virtudes naturales y atributos naturales, además de nuestro carácter y nuestras costumbres, todo debe ser derribado para que el Espíritu Santo forme en nosotros una nueva manera de ser, un nuevo carácter, nuevas costumbres, nuevas virtudes y nuevos atributos. A fin de efectuar esta obra de reconstitución,
el Espíritu de Dios se mueve en nosotros para iluminarnos, inspirarnos, guiarnos y saturarnos de la vida divina. También obra en nuestro entorno, disponiendo cada detalle, persona, asunto y cosa en nuestras circunstancias a fin de derribar lo que somos en nuestro ser natural. Lamento finalizar con esta presentación, pero esto es lo que nos lleva a entrar debajo del trono. Esto es lo que nos lleva a poner nuestra vida bajo el fluir, para que entonces la autoridad que fluye al cuerpo y la autoridad que fluye a la iglesia y la autoridad que fluye a la familia pueda consumarse y usted pueda llegar a ser un vencedor. Señor, gracias te doy por esta palabra. Llévala, Señor, a consumación en cada santo que ha escuchado este mensaje. Sigue laborando en nosotros. Queremos estar conectados al río de agua de vida. Queremos que te sigas supliendo como autoridad en nosotros y nosotros entrar a estar sujetos a ti en un temor santo, una reverencia santa, entendiendo que de ti sale todo lo que necesitamos para que tu enemigo sea derrotado, subyugado, sacado fuera de nosotros. Gracias, Señor. Amén.